Buenas noches, comunidad. Hoy les traigo un relato de entidades paranormales. En una antigua calle de la colonia azteca en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, donde actualmente se encuentran las oficinas de una institución bancaria, hubo una casa abandonada cuyo zaguán oxidado era evadido por los paseantes. El lugar había sido habitado por una anciana de terrible aspecto y muy mal carácter, y los niños rara vez jugaban a la pelota en las cercanías, pues cuando ésta iba a dar al otro lado de la barda, sabían que jamás la recuperarían. La anciana entreabría la puerta para echarles una fiera mirada y les gritaba palabras altisonantes para que se alejaran de su propiedad, ya que odiaba sus risas. Muchos vecinos creían que el aislamiento de la mujer, cuyo marido había muerto en extrañas circunstancias, se debía a que ocultaba un espantoso secreto, de modo que abandonaron sus intentos de entablar amistad con ella. Hasta las pocas personas que de tiempo en tiempo iban a preguntar por su salud, debido a que no la veían salir de la calle durante días enteros, la dejaron en el abandono. Seguramente es una bruja, decían algunos, y comentaban en ocasiones, al pasar, habían visto resplandecer las ventanas como si un intenso fuego consumiera el interior de la casa, lo que les había hecho pensar que se trataba de un incendio, pero de súbito el fulgor desaparecía y dejaba consternados a los preocupados peatones. Llegó el día en que un par de vecinas percibieron un fuerte olor a descomposición al pasar por el lugar. Así que tocaron la puerta y al no recibir respuesta llamaron a las autoridades, con la sospecha de que algo trágico había sucedido. En efecto, la mujer había fallecido. Los oficiales de policía la encontraron sobre su cama, donde había muerto tras una larga agonía. El lugar se llenó pronto de curiosos, quienes nunca podrían olvidar los ojos muy abiertos de la mujer, que parecían mirarlos con odio. En una ocasión, ya cerca del ocaso, Oscar y sus amigos jugaban con una pelota en esa calle poco transitada. El entusiasmo era grande, pese a las advertencias de sus padres de que no se acercaran a aquel sitio, pues aseguraban que al cruzar por ahí, alrededor de las 11 de la noche, escuchaban ruidos extraños provenientes de la casa. Los pocos valientes que se habían asomado al patio decían haber visto una sombra flotando sobre el césped, pero los jovencitos son poco dados a creer en historias de fantasmas. Oscar logró burlar a varios adversarios y al estar cerca de la portería contraria, resbaló y golpeó la pelota azul con tanta fuerza y tan poco tino que ésta cruzó la barda tan alta que resultaba difícil trepar a ella. Sin embargo, el osado Oscar, agarrándose de las ramas de un viejo árbol, logró subir. ¡Bu! Lo espantó uno de sus bromistas amigos y Oscar por poco y cae de bruces hacia el césped del aterrador lugar. Mejor bájate y vamos a conseguir otra pelota, aconsejó Luis, el más sensato de sus compañeros. Oscar sintió flaquear su ánimo, pero le gustaba darse aires de valiente y para asombrar a sus amigos comentó: voy por la pelota y a ver si encuentro algo de valor por ahí. Dicen que nadie se ha atrevido a entrar desde que murió la vieja. Oscar saltó hacia el interior y cerca de la corroída puerta principal de la casa, ya en tinieblas, vio la pelota azul, entre otras de diseños diversos que habían ido a dar ahí durante años y que nunca habían sido devueltas a sus dueños. Avanzó lentamente, temeroso de encontrarse frente a frente
con algún espectro. Al agacharse para tomar la pelota, notó que la puerta metálica estaba entreabierta. Con la curiosidad propia de los jóvenes, empezó a abrirla lentamente. El muchachito sintió entonces un aire helado golpearle la cara. Dio un paso, preguntándose si de verdad no había nadie ahí, pues hubiera jurado que había escuchado los resuellos de alguien. La pequeña estancia se hallaba en la penumbra, pero Oscar alcanzó a distinguir una gran cama de latón al fondo, con las cobijas dispuestas de modo tal que parecían cubrir el cuerpo de una persona menuda. Sintió el deseo de salir corriendo en cuanto percibió con mayor claridad una dificultosa respiración, pero logró sobreponerse al espanto. «¿Hay alguien ahí?», dijo tras avanzar un par de metros sobre el azulejo antiguo. Al recibir como respuesta algo parecido a los ronquidos de alguien profundamente dormido, dio un brinco, aguzó la vista y trató de distinguir si las cobijas bajaban y subían como cuando alguien respira, pero algo no era natural. Mientras más se acercaba al lecho, más intenso era el frío. «Psst, ¡hey!», dijo, ahora más ansioso, pues había percibido sobre un mueble un candelabro que brillaba como la plata al recibir la luz del ocaso que se filtraba por entre las pesadas cortinas. «Creo que voy a quedarme con esto», se dijo mientras acercaba su mano al objeto. En ese momento crujió el viejo colchón. Entonces el osado joven desvió su mano hacia las polvorientas cobijas. Iba a golpear a quien quiera que lo estuviera poniendo al borde del pánico y a quedarse con el candelabro. Levantó una cobija y una cabeza blanca apareció ante su aterrada vista. La anciana se sentó de pronto y abrió los ojos, en el centro de los cuales no había iris ni pupilas, sino que una raya roja los atravesaba. Los amigos de Oscar escucharon desde la calle un alarido y su primer pensamiento fue huir. Así que echaron a correr sobre la banqueta, lejos de las fuerzas demoníacas que seguramente se habían adueñado del lugar. Solo Luis se mantuvo a la expectativa, pese a sentir que las piernas le temblaban y habérsele erizado los cabellos desde la raíz. El manto de la negra noche ya había caído sobre la calle y solo una mortecina luz que colgaba de un poste lejano alumbraba el lugar. «Oscar», gritó Luis con una vehemencia tal que su voz parecía surgir de lo más profundo de su ser. Se asomó por un orificio del zaguán y preguntó ansiosamente: «¿Qué te pasó? Dime qué está pasando. Me estás poniendo los pelos de punta». Entonces vio salir a su amigo de aquella casa, aullando aterrado como si acabara de ver al diablo. Vino directamente hacia el zaguán, no sin tropezar varias veces en el trayecto. Luis pudo ver la silueta de un ser maléfico proyectada contra la cortina de una de las ventanas, mientras la casa parecía arder en llamas. Como pudo, Oscar logró abrir la puerta y cayó de rodillas en medio de la calle babeando. Luis volvió a cerrar el zaguán y al agacharse para ayudar a su amigo a levantarse, notó que en su rostro trastornado había profundos arañazos. «¿Quién te hizo esto? Vámonos, vámonos rápido de aquí». Estaba ardiendo en fiebre, como si le hubiera sobrevenido de pronto una grave infección. Cerca de la medianoche, Oscar dormía en la penumbra de su cuarto. Su madre lo había atendido hasta que le bajó la temperatura y luego lo dejó solo. Tras apagar la luz, al dar las 12, despertó debido a que sintió una respiración helada muy cerca de su cara. Todo su cuerpo fue recorrido por temblores y escalofríos en cuanto adivinó una presencia maléfica.
Por eso temió más que nunca abrir los ojos. Durante eternos segundos quiso convencerse de que podía tratarse de alguien preocupado por su estado de salud, pero el visitante respiraba rápidamente como enfurecido. Sabía que estaba a merced de un ente diabólico. No pudo resistir mucho tiempo esa experiencia de terror a ciegas. Abrió los ojos y ella estaba ahí, apenas unos centímetros de su cara. El miedo fue tan grande que no pudo gritar. Todos sus miembros se paralizaron y sintió llegado su fin. La bruja no le quitaba la vista de encima. Ahora sus ojos eran completamente rojos como los de un demonio. Oscar intentó abrir la boca para pedir auxilio, pero sus labios no se despegaron y de su garganta salieron desesperados sonidos guturales como de quien tiene una horrenda pesadilla. La mamá de Oscar, dotada como todas las madres de un sexto sentido en todo lo que concierne a sus hijos, abandonó lo que estaba haciendo en la cocina y corrió a la habitación de su hijo. Ahí ocurría algo anormal. Empezó a abrir la puerta, pero ésta volvió a cerrarse con una fuerza fenomenal. Entonces la angustiada señora alcanzó a escuchar una voz salida de ultratumba, la cual parecía emitir maldiciones en un idioma desconocido. La puerta se sentía muy fría y cuando logró abrirla, todo había terminado para su hijo. Oscar yacía inmóvil, con los brazos retorcidos y una expresión de espanto en el rostro sangrante. Los empleados de las oficinas que están en el terreno que ocupará aquella casa embrujada aseguran que cuando se quedan laborando hasta muy entrada la noche, ven pasar por entre los escritorios la sombra de una anciana encorvada. Cuando ésta empieza a levantar el rostro, evitan cómo pueden recibir su terrible mirada. También ven llamaradas fugaces, pero no creen que les indiquen la existencia de tesoros enterrados, sino más bien la presencia de demonios. No son pocos los que han renunciado a su empleo, con tal de poder dormir tranquilamente. Gracias por tu atención, me ayudarías mucho compartiendo y dando like para más relatos como este.